Saludos, amados hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta primera entrega de esta secuencia que estaremos llevando que se llama Enfoque Cristiano. Si todavía no estás suscrito al canal, dale a la campanita que aparece allá debajo y suscríbete y activa las notificaciones. Estaremos haciendo un estudio todos los viernes, un estudio estilo reflexión. Así que para que te llegue tu notificación de cada estudio que estemos llevando, activa tu campanita. Haremos una sesión cada viernes a las 6 de la tarde para nutrirnos un poco de la palabra. No estaremos tergiversando a la palabra, no estaremos haciendo nada en concupiscencia propia. Estaremos hablando de la procedencia de las cartas, de las especificaciones de las mismas y a quienes iban dirigidas mayormente. En esta primera parte, iniciamos con la primera carta de Juan. ¿A quién iba dirigida la primera carta de Juan? La primera carta de Juan iba dirigida a una iglesia que estaba en Asia Menor, probablemente en los alrededores de Éfeso. Estaba dirigida principalmente para fortalecer a esa iglesia en contra de las herejías, específicamente en una basada en la negación de la resurrección de Cristo. Y de antemano edificar a la iglesia para que viva una vida en comunión completa con Dios. Los propósitos de Juan en esta carta eran muy específicos. El primer propósito de Juan en esta carta era afirmar la fe, reafirmar las verdades teológicas esenciales como que Dios es luz, justicia, amor y verdad. El segundo punto, combatir el error, advertir a los creyentes que debían discernir a los falsos maestros y permanecer firmes en la verdad. En conclusión, esta carta de Juan exhorta a los creyentes a vivir una vida práctica que refleje su fe, poniendo en práctica los mandamientos divinos y mostrando amor fraternal. El amor ocupa un lugar muy esencial en esta carta de Juan. Varias veces hace énfasis en las palabras amor y amar. De hecho, dos veces afirma muy puntualmente que Dios es amor. Se presume, haciendo un poco de hermenéutica de este libro, de esta carta, se presume que esta carta fue escrita en el primer siglo después de Cristo, entre los años 95 y 110, probablemente en Éfeso. La escritura de este libro se le atribuye explícitamente al apóstol Juan por verdades teológicas e históricas que afirman su escritura. Esta epístola pertenece al grupo de las llamadas o denominadas generales, que son aquellas cartas que no van dirigidas a una persona en específica, sino a la iglesia en general. Está compuesta de 5 capítulos y 103 versículos, de los cuales estaremos haciendo una pequeña reflexión de algunos puntos muy importantes, que de mi parte, en mi opinión, son los que más me hicieron relevancia al momento de profundizar en esta carta. Tenemos algunos temas de interés en esta carta. En primer lugar, tenemos que Dios es luz. En esta primera carta de Juan, en el capítulo 1, del versículo 5 al 10, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esta parte aquí nos enseña que cuando el Señor llega a nuestras vidas, cuando reconocemos que el Señor es nuestro Salvador, Él es la luz que saca a relucir todas nuestras tinieblas y oscuridades. Y Él se encarga de convertir esas oscuridades y esas tinieblas en lugares de luz. Y asimismo como esos lugares de luz llegan en nosotros, a nuestro interior, asimismo lo reflejamos al público, asimismo lo reflejamos a nuestros hermanos, a nuestros conocidos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra familia, a nuestras esposas, hijos. Y muy importante, porque si el Señor está en nosotros, como dice el capítulo 8, el versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Porque lo que nos hace a nosotros especiales es que ese pecado del cual nacemos y al nivel, a medida que vamos creciendo, vamos alimentándolo. Ese pecado que tenemos es que nos hace especiales delante de los ojos de Dios. Porque cuando reconocemos esos pecados, es que reconocemos que tenemos una necesidad de un Salvador y de una luz dentro de esas tinieblas, las cuales nos arropan y nos cegan física y espiritualmente. El segundo punto que quiero tratar de esta carta es Jesucristo, el justo, nuestro abogado. En el capítulo 2, del versículo 1 al 6, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, y si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra está en verdaderamente el amor de Dios. Se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Claro, porque ¿por qué nos llamamos cristianos? Porque predicamos la vida de Cristo aquí en la tierra. Si andamos en luz, si andamos en verdad, si andamos como Cristo quiere que andemos aquí en la tierra, Él actuará delante del Padre en pos de nosotros. Pero si nosotros andamos en contra o haciendo lo contrario de lo que Jesús vino a hacer y a implantar aquí en la tierra, ¿podrá Él defendernos delante del Padre? No hemos hecho esa pregunta. ¿Andamos nosotros como quiere Cristo que andemos aquí en la tierra? Es un punto muy importante analizarlos en esta parte. El tercer punto que tengo aquí, que me llamó la atención de esta carta, es la voluntad de Dios permanece para siempre. En el capítulo 2, en el versículo 17, dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si nos mantenemos haciendo la voluntad del Padre, todo lo que hagamos a sabienda de que la voluntad de Dios está en esa acción o en esa decisión que tomemos, vamos a vivir una vida certera, una vida en paz, una vida tomada de la mano de Dios y caminando en pos al propósito de Dios en cada una de nuestras vidas. El cuarto punto que tengo está en el capítulo 2 del versículo 23 al 25 y dice de esta manera. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Esa es la promesa que nos hizo, la vida eterna. ¿Qué más puede valer que la vida eterna? ¿Qué puede valer más que la vida eterna? ¿Qué puede igualar su precio? No hay nada que iguale o supere, ni siquiera se asemeja al precio de la vida eterna que el Señor nos regala a través de la comunión con Él, que estemos en Él, que seamos Él, para que
también tengamos ese Padre que es el que redime y da la vida eterna. La misma unción recibida del Padre nos enseña todas las cosas y que todas las cosas son verdaderas. Nos enseña a permanecer en Jesús. Permanezcamos en Jesús, permanezcamos en la vida eterna. Neguemos nuestros pecados, recibamos esa luz. El próximo punto que me llama la atención, todo el que hace justicia es nacido de Dios. En el capítulo 2, versículo 29, encontramos que dice, si sabéis que el justo sabe también que todo el que hace justicia es nacido de él. No nacemos con esa virtud de querer justicia, pero cuando conocemos a Cristo, que vivimos en Cristo, que tenemos la identidad de Cristo, nos caracteriza ser amorosos, tratar de ser justos, tratar de ser santos, porque esa es la tendencia del cristiano, parecerse a Cristo. Simplemente reconocer que tenemos una tarea de cumplir con ese parámetro de creyente que vino a mostrarnos el Señor. Eso es lo que nos hace permanecer en el Hijo y recibir cada día una premiación, por así decirlo, del Padre, cuando vemos su mano. ¿Y cómo vemos su mano? Permaneciendo en el Hijo y permaneciendo en el Padre. La palabra de Dios es preciosa. El próximo punto que tengo es conocer y reconocer que somos hijos de Dios. En el capítulo 3, versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. El que no conoce al Padre no conoce a sus hijos. Por eso es difícil a veces hacerle entender al inconverso cuál es nuestro parámetro, cuáles son nuestros valores, nuestras creencias. Porque si no conocen al Padre, que es el que nos levanta, que cuando nacemos de nuevo nos da el nacimiento, nos cría y nos hace madurar. El que no ha conocido a nuestro Padre no nos va a conocer a nosotros. ¿Y cuál es la misión de nosotros? Hacer que todos conozcan al Padre a través del Hijo, así como nosotros lo hemos conocido y hemos recibido la luz y la salvación a través de Cristo. El próximo punto que tengo es, el que peca no ha conocido a Dios ni le ha visto. Primera de Juan 13:6 dice, todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Esto es muy profundo porque, wow, no peca el que le ha conocido. Y no peca no es porque se hace una super persona, un superhombre o una supermujer. No peca es porque el temor a fallarle a ese sacrificio de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros cuando conocemos la profundidad de ese sacrificio, nos hace temer a nosotros de fallarle. Nos hace reconocer que si pecamos, fallamos al sacrificio hecho por un hombre más grande en toda la tierra, por mí, por ti, por los demás que ni nos conocía, pero por amor se entregó. El próximo punto que tenemos es amar a nuestros hermanos. Es muestra de que somos hijos de Dios. Primera de Juan 3, 10, 11 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Si nos amamos los unos a los otros, damos a entender y damos la, la certeza de que somos hijos de Dios porque Dios es amor. Desde el principio del mundo Dios ha mostrado su amor poniendo el mundo y todo lo que hay a nuestros pies. Nosotros que nos hemos apartado de ese amor de Dios, hemos delinquido en contra del Señor en todo momento. Y qué pena que tengamos que pasar por miles de situaciones para entender que el Señor solamente lo que quiere es llenarnos de su amor y que nuestra naturaleza pecaminosa nos aparta de Él. Pero
que el Señor dentro de su amor y su misericordia nos mostró, nos mandó, nos regaló a Jesucristo para que retomemos esa vida de amor, esa comunión con el Padre, esa identidad de hijos, de que hacemos la voluntad de nuestro Padre. Wow, el Señor es hermoso. Próximo punto que tenemos y el penúltimo es, por el amor que mostramos, el mundo nos aborrece. En primera de Juan 3, 13, 14 dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Claro que el que no ama a su hermano permanece en muerte, porque la palabra dice que la ley se resume en dos mandamientos, dijo el Señor Jesucristo. Dice, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Estos dos principios nos llevan a nosotros a vivir acorde a los mandamientos que nos invitan a obedecer a Dios para no fallarle al Señor. Pero también el segundo mandamiento que dice amar a tu prójimo como a ti mismo nos lleva a nosotros a tratar de regir esos mandamientos que el Señor tiene de no herir a nuestros hermanos y tratarlos con amor. Y eso es un principio muy hermoso porque dice la palabra en Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es una paz incalculable e indecible que se vive cuando vivimos en paz con nuestros hermanos, nuestras familias, nuestras esposas, nuestros hijos, tanto en lo secular como en lo espiritual, la familia de la fe y la familia carnal, la familia humana. Nosotros vivimos una vida en paz cuando vivimos bien y en amor con cada uno de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Y el último punto que quise tocar en este día dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Primera de Juan 3:24 nos dice de esta manera, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que el Espíritu permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Gracias al Señor por Jesús y por el Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado y el que cada día vive en nosotros tratando de redarguir y rescatar eso bueno que tenemos dentro de nosotros. ¿Y qué es lo bueno que tenemos dentro de nosotros? No es nada de nosotros. Es ese aliento de vida que Dios puso cuando creó la humanidad. Que tenemos ese aliento de Él, esa parte de Él dentro de nosotros. Y eso es lo que nos hace bueno. Y eso es lo que viene a resaltar el Espíritu Santo dentro de nosotros. Las cosas buenas que Dios ha puesto. La parte de Dios que está dentro de nosotros. Eso es lo que el Espíritu Santo viene a resaltar. Mis amados hermanos, este es el último punto que tocamos en este día. Gracias por su atención, gracias por su sintonía. Nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde en la continuación de su programa que iniciamos hoy, Enfoque Cristiano. Espero que le haya gustado, espero que haya recibido algo que le haya causado interés en ir a esta palabra y estudiarla completa de cabo a rabo y nutrirse de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y les guarde. Y nada, si no se ha suscrito, suscríbase al canal para seguir fomentando la lectura y el conocimiento bíblico. Dios les bendiga.